llegamos a recibir al Señor todo golpeado, todo moreteado, todo sangrado, tenemos que tomar el lugar de los pecadores perdidos ante Él si queremos ser salvos. Tenemos que reconocer que la única manera de ser salvos es por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. El hombre tiene que reconocer que somos como los ladrones en la cruz antes de que podamos tener un lugar en la familia de Dios. Ese ladrón sabía que le quedaban pocas horas, pero la pregunta es que te hago a ti hoy: ¿sabes cuántas horas te quedan de vida? ¿Sabes cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses o cuántos años? Si supieras realmente el tiempo que te queda de vida, tal vez podrías venir al Señor. Pero ¿sabes qué? La invitación hoy es que antes que la muerte venga a ti, tú puedas oír la voz de Dios en esta hora y vengas al Señor. Debes venir de una manera consciente y reconocer que necesitas realmente de la gracia del Señor. El ladrón no podía bajar de la cruz y empezar de ahí una nueva página o vivir una vida mejor. ¿Por qué razón? Porque Él estaba crucificado. Él estaba muriendo. ¿Sabía usted que esa era nuestra vida antes que Cristo nos salvara? Actuábamos en nuestra propia justicia. Nuestros pies eran tan rápidos para correr en el camino de nuestra propia voluntad. Por lo tanto, ellos fueron clavados en la cruz cuando Cristo nos rescató. Pablo dijo: ahora con Cristo estoy juntamente crucificado. El pecador tiene que ser cortado de su propio funcionamiento y disponerse a ser salvo por Cristo. Pero escuche esto: la Biblia dice que nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Por eso la iglesia de Cristo en estos tiempos, lo que más tenemos que hacer es hablar del arrepentimiento, hablar de la fe en Cristo Jesús. Y que la iglesia tiene que hablar, tiene que salir a hablar del evangelio en nuestros trabajos, en la escuela, en la calle, donde quiera que andemos. Tenemos que hablarle a las criaturas del evangelio. ¿Por qué? Porque es la única manera que el pecador conozca de Dios. Dice la Escritura que los dos ladrones le injuriaban a Jesús. Pero ¿por qué después uno se arrepintió? Dice Mateo 27:44. Dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Marcos 15:32. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Es decir, estaban en la condición, pero seguían diciendo mal del Señor.
Ahora, el relato aquí es que ambos criminales, dice que se unieron a la multitud en sus burlas contra Cristo. Sin embargo, al transcurrir las horas, pasó algo sobrenatural en uno de los ladrones. ¿Por qué razón? El Espíritu Santo estuvo obrando en arrepentimiento en un ladrón. Y esta obra solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Es el único. Ahora vemos que después de unas horas, la conciencia de uno de los malhechores fue traspasada y se arrepintió, que tan pronto el otro ladrón obstinado se burlaba, le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Ahora este ladrón lo reprendió y se negó a hacerlo de nuevo. Y enseguida dijo, en Lucas 23:42, nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Mire, aún el ladrón daba testimonio de la inocencia del Señor Jesús. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. En Lucas 23:4. Que ni aún Herodes, dice, porque os remití a él, he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Dijo: ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Ahora el ladrón que estaba, el ladrón que estaba dando testimonio de la inocencia de Jesús, menciona lo siguiente en Lucas 23:42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Ahora la oración del ladrón arrepentido reveló que creía en la vida del alma después de la muerte. No es como muchos dicen que hay que gozarla, hoy que tenemos vida, porque una vez que te mueras, hasta ahí terminó todo. No, la Biblia dice que hay una vida eterna después de la muerte física. El ladrón sabía que Cristo tenía potestad en un reino para gobernar el alma de cada uno de los hombres. Este ladrón sabía que pronto Jesús estaría en su reino a pesar de su muerte inminente. Y por eso su petición fue digna de ser recordada. Era una súplica por misericordia que también revela su comprensión de que no había esperanza aparte de la gracia divina. El ladrón veía que solo en las manos de Jesús estaba la gracia para ser salvo. Si alguien busca la salvación, la paz, por otro medio, no la encontrará. Solamente está en la gracia de Dios, en su Hijo Jesús. Todo lo anterior demuestra la fe verdadera del ladrón que estaba agonizando, y Cristo en su gracia aseguró su salvación. Dice Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso. Cuando hay un corazón arrepentido, en ese mismo instante, en la fe en Cristo, pasas para estar con el Señor. Y quiero dar esta conclusión. Lucas es el único escritor que registra la conversación entre Jesús y el ladrón. La pregunta es, ¿cómo sabía el ladrón que Jesús tenía un reino? Probablemente por el letrero que habían colocado sobre su cabeza. ¿Qué decía este letrero? Decía INRI, Rey de los Judíos. Lucas 23:38 dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los Judíos. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo supo este ladrón que Jesús podría salvarlo? Dice que él oyó a los burladores que le gritaban, que se burlaban de Jesús con estas palabras: salvó a otros. Dice Lucas 23:35, y el pueblo estaba mirando aún los gobernantes y se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Incluso hay momentos que la ira del hombre puede alabar a Dios. Y el ejemplo lo tenemos aquí. El Señor en su compasión dice que sacó un ladrón de su pecado y le dio salvación. Y lo hizo en un instante. ¿Cómo estaban los ladrones? Estaban airados porque le injuriaban al maestro. Pero ahí el mismo Señor, muchas veces en nuestra ira, nos enojamos con el Señor. ¿Cuántas veces nosotros lo hicimos? Y más sin embargo, Dios ahí, aún así, nos sacó de la condenación eterna donde estábamos. Termino con lo siguiente. Nunca debemos usar a este ladrón como una excusa para dilatar, para pasar más tiempo la decisión por Cristo. Que digan, bueno, voy a ser como el ladrón en la cruz. Ya cuando esté en el lecho de mi muerte, entonces me voy a arrepentir. No lo haga. Porque tal vez hoy usted se acuesta a descansar, a dormir, y en el sueño, en su cama, puede darle un paro cardíaco. O viene un sismo y le cae la casa, lo aplasta. Es que es la realidad, hermano. Es la verdad. ¿Cuántos han fallecido así? Muchos. Muchos de ellos dijeron, pues ya cuando esté en mis últimos días de vida, entonces acepto a Cristo. Así como el ladrón en la cruz. Mire, no lo haga. Porque lo más probable es que él se salvó, es decir, el ladrón, en su primera oportunidad. Tal vez él no escuchó hablar ni conoció a Jesús antes que fuera crucificado juntamente con él. Porque él se dedicaba a andar delinquiendo, a andar robando, a andar haciendo fechorías.
y tal vez no había tenido la oportunidad, y tal vez en la cruz sería su primera oportunidad. Ahora, no tenemos evidencia de que él haya conocido a Jesús antes, no la hay. Pero por sí o por no, no espere, porque la muerte puede llegar en cualquier momento. Y hemos dicho que muchas veces el ser humano se prepara para un aniversario, para los 15 años, andan corriendo la quinceañera todo el día para ir a traerle vestido y nomás para que lo use unas cuantas horas y después lo deja ahí. La novia, anda uno como loco, hermano Tito, anda uno ensayando y después ahí se queda. Ahora, ¿esto es bueno? Claro que es bueno. Tenemos que prepararnos. Pero lo que el hombre jamás se quiere preparar es para el día de la muerte. Y esto es lo más importante, porque tarde o temprano vamos a morir. Se dice por ahí, si no hubiera nacimiento, tampoco hubiera muerte. Pero como hay un nacimiento, un día se nació, un día se... Y por eso es importante de que nos preparemos, porque no sabemos. Recuerdo cuando hace varios años el Paulina nos sacudió aquí en Acapulco. Todos aquellos que fueron arrastrados por las corrientes se durmieron, pero ya no amanecieron con vida. Hay un testimonio de una muchacha que conocemos que vivía allá por la Santa Cruz, donde estuvo terrible. Dice que cuando ella despertó, porque se despertó arriba de un árbol, o sea, no sintió todo el trayecto donde fue arrastrada por la corriente no sintió. ¿Por qué? Porque fue noqueada o no sé qué pasó. Pero cuando ella volvió en sí, dice que se vio trepada en un árbol. Dios hizo un milagro ahí. Y ella vive para contarlo. Pero muchos ya no viven para contarlo. Y muchos de ellos murieron diciendo o pensando, mañana acepto a Cristo, mañana me arrepiento. Ya no llegó esa mañana. Por eso el ladrón fue muy claro en la petición a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oramos. Padre, qué importante es que todos nosotros, los cristianos, hablemos el evangelio a las criaturas. Demos más tiempo a hablar del evangelio, el arrepentimiento, la fe en Cristo Jesús. Y dejemos de hablar dando promesas de riquezas materiales, decretando, visualizando cosas que no son.
Y mientras la gente se está muriendo sin Cristo en el corazón, porque el evangelio está haciendo falta en sus vidas, ¿cómo oirán si no hay nadie quien les predique? ¿Cómo oirán de tu palabra, Señor, si no son enviados? Es necesario, es importante que nos ocupemos de todos los días estar recordando a las criaturas que hay un castigo eterno, pero también hay una bendición eterna. Y la decisión que tomemos hoy marcará nuestra eternidad. Señor, si alguien por ahí está escuchando esta palabra de arrepentimiento y la fe en Cristo, que haga la oración como aquel ladrón que se arrepintió y que dijo: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y que Jesús pueda decirle: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que si hoy en la noche llegas a morir, llegas a partir, estarás en el paraíso, estarás ahí, pero cuando Cristo venga a establecer su reino, estarás con Él, reinando en ese reino milenial. Te lo ruego, Señor, que salves uno más para Cristo y que este mensaje, que esta palabra, el Espíritu Santo, Señor, los esté tomando del oído al corazón y encarne la palabra, y el Espíritu Santo esté obrando en la salvación de esa persona. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.